Hola caminantes de tierras infinitas, yo soy Gigi. En 1969 Bruce Lee saltó a la fama gracias a sus películas de acción. Fue tan grande esta fama que desde entonces se han creado varias copias del actor. Hemos visto de estas copias en videojuegos, manga y cómics, y Marvel no es la excepción, siendo Shang-Chi su, digamos, homenaje al maestro del Kung Fu. Shang-Chi tuvo una fama estable en los años 70, pero tras la muerte del actor, la fama del personaje decayó. Desde entonces se le ha visto en páginas de otros personajes como Spider-Man o en algún equipo como Heroes for Hire o en los Avengers. En el 2014 Marvel nos trajo una miniserie de 4 números que se llama Deadly Hands of Kung Fu. Luego siguió con sus apariciones en otros títulos hasta que llegó el 2020, donde el nombre de Shang-Chi por fin estaba en el título, cómic del que les estaremos hablando hoy. Mr. Han. En el Special Marvel Edition número 15, además de conocer por primera vez a Shang-Chi, conocemos a su padre, Fu Manchu, de quien se nos dice que... Yo te hablaré de Fu Manchu. Era 1911. Yo era un agente del gobierno británico estacionado en Burma. Fue cuando oí por primera vez a cierto hombre. Un hombre que hablaba toda lengua civilizada y muchas de las barbáricas. Versado en todas las artes y ciencias que se enseñan en las universidades y algunas artes y ciencias oscuras que ninguna universidad enseña hoy en día. Un hombre con el intelecto de 3 genios. Habrá personas que estén preguntando, ¿el nombre del padre de Shang-Chi no era Shang Tsung? Sí, pero como dije anteriormente, las copias de Bruce Lee nacían por todas partes, así que Marvel decidió que para que su versión estuviera por encima de las demás, el villano más grande por entonces fuera parte de la historia de Shang-Chi, con lo que obtuvieron los derechos de Fu Manchu para que fuera el padre de nuestro héroe. La serie duró 10 años y en 1983 Marvel la canceló y no renovó el contrato por los derechos del villano, por lo que ahora no podrían recopilar las grapas en tomos ni podrían mencionar a Fu Manchu para nada, pero debido a sus ventas y a que el villano ya había estado en muchas controversias, no le dieron más importancia, nombrándolo solo como Mr. Han. Fu Manchu fue creado por Sax Rohmer a inicios del siglo XX. La polémica estuvo presente desde la misma creación del personaje, y es que Rohmer cuenta que un día le preguntó a la Ouija cómo obtendría su fortuna, a lo que la tabla contestó Chinaman, decidiendo crear el personaje de Fu Manchu. Pero como no podía ser un héroe, lo volvió un villano, miembro de la familia real china que se separó debido al odio que tenía por los hombres blancos a quienes quería erradicar y quedarse con sus mujeres. Sí, así es. Su motivo era un odio por los hombres blancos, solo por ser blancos y no por haber invadido su nación. Con la llegada del cine, Fu Manchu se presentó como uno de los primeros grandes villanos, teniendo varias películas, las cuales hicieron que organizaciones asiáticas en Estados Unidos protestaran junto al gobierno chino. Pero como en esas épocas el mercado chino era mínimo en la recaudación en taquilla, no hicieron nada. Esto demuestra que la indignación de las personas por estereotipos dañinos de otras culturas o de las propias siempre han estado presentes, y que lo que hace cambiar a las productoras no es tanto la presión social, sino más bien los intereses económicos. Si el mercado chino no fuera tan grande como lo es ahora, muy probablemente veríamos al estereotipo de Fu Manchu como el principal villano de Shang-Chi. Enter the Kung Fu. La historia del Kung Fu empieza en Persia. Sí, en el mismo reino del que hablamos en nuestro video análisis pasado. Ahí nació Bodhidharma o Damo, quien se volvería el 28º patriarca del budismo. Cuando era joven, el abad de su monasterio pidió que fueran a China a propagar el budismo, siendo Damo el único que se ofreció. Fue recibido en la corte del emperador Wu Deliang, emperador del 502 al 549. El emperador tenía la idea de traducir los escritos budistas al lenguaje común, para que todos pudieran leerlo, y no necesitaran de monjes para hacerlo, una idea que rechazó Damo, dejando la corte y dirigiéndose al monasterio budista en Shaolin, o Bosque Nuevo. Ahí, por las mañanas, escalaba una montaña hasta una cueva del tamaño de un cuarto donde se ponía en estado de chana para meditar. Por la tarde bajaba a la montaña para platicar con los demás monjes, hasta que un día dejó de bajar, dedicando día y noche a la meditación. Cuando se cansaba, realizaba ejercicios que imitaban a los animales que habían a su alrededor, naciendo así el Gong Fu Shaolin o Kung Fu como se traduciría en Occidente. Otra versión más mundana dice que Damo le enseñó yoga a los monjes del monasterio, debido a que pasaban todo el día transcribiendo, lo que los dejaba en un muy mal estado físico. En total les enseñó 18 movimientos conocidos como los 18 Lou Han, y que posteriormente se volverían 24, de los cuales se desprendieron las katas para la defensa personal de los monjes, naciendo así el Gong Fu. Dejemos 700 años a la dinastía Yuan, cuando Kublai Khan ascendió al trono chino, prohibiendo todo tipo de artes marciales para que no hubieran revueltas contra su régimen, siendo esta época en la que empieza el cómic escrito por Jin Luen Yang, con arte de Dick Ruan y Philip Tan. El ejército estaba a punto de ejecutar a los miembros de la Sociedad de las 5 Armas, pero antes de que esto sucediera, los hermanos Sheng Yi y Sheng Tzu llegaron al rescate, no solo de sus discípulos, sino también de los habitantes del pueblo, quienes habían levantado el asentamiento en las tierras de Fin Fang Fum. Quien no estaba
nada contento. La Sociedad de las Cinco Armas tenía como único propósito proteger a China, tanto de enemigos nacionales como de extranjeros. Los gemelos Sheng pudieron ser más longevos gracias a su maestría manejando el chi, pero no era suficiente para que Su pensara en dejar en manos de alguien que no fueran las suyas la protección de su nación, decidiendo matar a su hermano menor para absorber su chi y volverse inmortal. O al menos eso es lo que contaba Shang Tzu tanto a sus enemigos como a sus subordinados para imponer respeto y miedo, ya que la verdad fue un poco diferente. Si a ti te parece que nuestro contenido es diferente y que complementa lo que vemos en cómics, series y películas, no dudes en suscribirte, ya que cada semana les traemos no solamente análisis como este, sino también tops, datos de curiosidades, recomendaciones, cronologías y una que otra teoría. Así que si gustas apoyarnos, puedes hacerlo invitándonos un café, lo puedes hacer una sola vez o mensualmente en nuestra página de Ko-fi, te dejo la página en la descripción. También nos ayuda mucho que compartas nuestro contenido en tus diferentes redes sociales para que así la comunidad de caminantes siga creciendo. Invasión británica. Avancemos unos 600 años más, cuando Qianlong era el emperador de China. En esas épocas el imperio británico quería comerciar con el imperio chino, pero este último no contemplaba hacerlo con una nación occidental a la que consideraba bárbara. Es por eso que los británicos tenían que hacer negocios con los Hong. Aún así, los británicos sentían que no obtenían las ganancias que debían estar ganando. Pero, a diferencia de lo que harían con otras naciones, no era viable atacar directamente a China, una nación tan poderosa como cualquier otra de la época. Es ahí cuando se les ocurrió inundar el país con opio. En un inicio la corte no vio con malos ojos esto, ya que en China estaban acostumbrados a usar la amapola como remedio medicinal, pero con lo que no contaban era que en las medidas que eran consumidas se volvía muy adictiva. Las ganancias fueron tan vastas para los británicos que tuvieron que fundar The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, banco que tal vez conozcan como HSBC. El problema es que los ciudadanos chinos dejaron de trabajar pasando gran parte de su tiempo fumando opio. Esto, aunado a las malas cosechas y a una deficiente administración, hizo que el imperio entrara en decadencia. Las autoridades tomaron cartas en el asunto, decidiendo embargar y destruir más de 20.000 cajas de opio en 1938. Al parecer habían acabado con el problema de raíz, pero los británicos reunieron a 4.000 soldados y 16 buques de guerra que llevaron a las costas chinas en 1840 para exigir al gobierno chino que legalizaran el comercio de opio. Evidentemente el gobierno chino se negó, empezando la Primera Guerra del Opio, terminando en 1842 con el Tratado de Nanking. Los británicos vieron que podrían sacarle mayor provecho al Tratado de Nanking, por lo que pidieron renegociarlo con el Imperio Chino, a lo que se negaron. Una nueva guerra estalló en 1856, cuando las autoridades chinas abordaron el Arrow, un barco de dueños chinos, pero con banderas británicas. Los británicos dijeron que los chinos habían profanado sus símbolos patrios y para pedir compensación decidieron iniciar las hostilidades, aunque ahora no estaban solos, ya que los franceses entraron a la guerra, reclamando el asesinato del misionero francés, el padre Auguste Chapdelaine. La guerra duró un año, volviendo a perder los chinos, firmando el Tratado de Tianjin, en el cual, entre otras cláusulas, estaban el derecho a los extranjeros de viajar a regiones internas de China, lo cual antes estaba restringido, o que 10 nuevos puertos serían abiertos al comercio internacional. Los chinos aceptaron todas, con excepción de que los extranjeros colocaran embajadas en Pekín, la capital. No iban a permitir que los bárbaros occidentales profanaran tierra sagrada. Esto desató nuevas batallas, las cuales terminaron en 1860. La última batalla de esta guerra, en la Tierra 616, se dio entre los gemelos Sheng y la Sociedad de las Cinco Armas contra la armada británica que contaba con la ayuda del hechicero conocido como el Barón Harkness, quien invocó al demonio Dormammu y sus Mindless Wands para asistirlos. Cada uno de los miembros de la Sociedad de las Cinco Armas fueron cayendo en batalla, hasta que solo quedaron los hermanos Sheng. La derrota era inminente, quedando una última carta. Shang Tzu tenía en su posesión una roca conocida como Ojo de Dragón, con la que podía obtener la inmortalidad y mucha fuerza, la suficiente para derrotar a Harkness, solo que para lograrlo se tenía que sacrificar una vida humana. Shang Tzu decidió sacrificarse para que su hermano menor pudiera vivir, pero Shang Ji se adelantó a los padres de su hermano, siendo él quien terminó por sacrificarse. Shang Tzu pudo derrotar al Barón Harkness y cerrar el portal que conectaba la Tierra con la dimensión de Dormammu, pero no fue suficiente para ganar la guerra. Puños rectos y armoniosos. El descontento con la intervención extranjera en China hizo que se creara una organización secreta nombrada como Yi-He-Tuan, el cual se traduce como los puños rectos y armoniosos, en ocasiones de forma menos poética como puños de justicia y de forma muy simplificada como boxers o boxeadores.
La proclama de los Yejetuan era clara: revivir a los Qing y destruir a los extranjeros. Es bajo este lema que atacaron a diplomáticos extranjeros y a misioneros cristianos, pero a quienes más mataban eran a chinos convertidos en cristianos, a quienes consideraban traidores y que, al igual que a los extranjeros, como demonios. Los asesinatos hicieron que el Kaiser alemán Guillermo II enviaran tropas al puerto de Yaozhou con la intención de colonizar China. El problema era que varios países tenían sus ojos en varios territorios del país, entre ellos el Reino Unido, Estados Unidos o Japón. Es así que se dividieron el país. Rusia se quedaba con el territorio al norte de la Gran Muralla, Francia se quedaba con la provincia de Yunnan, Japón sobre la de Fujian, el Reino Unido con todo el valle de Yangtze y Alemania se quedó con todos los derechos mineros. En esencia no eran colonias de los imperios, sino que tenían influencia sobre ellos en la práctica. Bueno, cada país llevó misioneros que muchas veces usaban edificios icónicos para transformarlos en iglesias, como el templo del emperador de Jade, que se convirtió en una iglesia católica. Imponían sus impuestos y hasta se encargaban de la educación. Eso sí, cada país lo hizo en menor o mayor medida. Los años pasaron y para 1900 parecía que China sería desmembrada, naciendo colonias de cada país. Un imperio que al inicio del siglo era comparado con cualquier otro imperio de la época estaba a punto de desaparecer. Los muertos, tanto extranjeros como chinos convertidos, se contaban en miles, y para abril de 1900 la alianza de las 8 naciones conformadas por Austria-Hungría, Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia, Reino Unido y los Estados Unidos empezó su expansión por China. Ese verano fue sumamente caluroso y sangriento. La temperatura alcanzó los 42 grados centígrados. Esto hizo que los soldados aliados se deshidrataran y fueran asesinados por los lugareños cuando trataban de excavar pozos. Los soldados aliados que sobrevivieron al calor y los insectos mataban a civiles inocentes, abusaban de mujeres y niñas y saquearon las ciudades. Los Yejetuan respondían con acciones igual de atroces. Fue un momento muy oscuro en la historia de la humanidad. Después de la muerte de los primeros integrantes de las 5 armas, Shang Tzu construyó 5 templos para honrarlos, y el lugar más importante en cada uno era el consagrado a su hermano menor, Shen Yi. Pero cada uno de estos lugares fueron saqueados y destruidos por los soldados aliados. Para que no volviera a suceder una invasión parecida por parte de fuerzas extranjeras, Shang Tzu decidió reconstruir de nuevo estos monasterios en 4 de los 8 países que los invadieron. Y la cuarta casa, la dedicada a los puños y donde entrenó en su juventud Shang-Chi, se quedó en China. La casa del báculo mortal se construyó en Inglaterra, la casa del martillo mortal fue levantada en Rusia, la del sable mortal en Japón y la de la daga mortal en Francia. Como ven, Shang Tzu pasó de ser un villano que odia a los extranjeros porque es malo a ser más un héroe que se corrompió. Su único deseo era llevar la paz a su país y a sus habitantes, pero cada invasión en la que participó lo llevó a la conclusión de que para llevar la paz a su país tenía que llevar la guerra a otros países. Como dijo Harvey Dent en The Dark Knight Rises, mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano, y Shang Tzu ya ha vivido bastantes siglos. En este video hablamos de los principales eventos que formaron el carácter de Shang Tzu, el padre de Shang-Chi. Haber visto los saqueos, violaciones y asesinatos lo llevó a la conclusión de que la única forma de combatir a la violencia es con más violencia. Y por lo que dijo Tony Leung, que el actor que da vida al padre de Shang-Chi, su personaje no es un villano. Por lo que, y aunque no sea inmortal, sí refleja el sentimiento de Shang Tzu de los cómics. Ahora es tu turno. ¿Has leído alguna miniserie basada en Shang-Chi? ¿Conocías la relación entre Shang Tzu y Fu Manchu? ¿Sabías que la Casa de la Mano Mortal está basada en los que fueron llamados como boxers? Bueno, espero que te haya gustado este video, que te haya gustado desde el lado que lo tocamos, el enfoque que tocamos para el cómic. No hablamos más de Shang Tzu que de Shang-Chi, pero espero que te haya gustado, que te haya, wow, ¿no? Un poco de historia de China. Nice. Bueno, espero que te haya gustado. Sí, ya lo dije otra vez, perdón. Gracias por haber visto este video. Yo soy Gigi. Yo soy Eisan y esto es Tierra 1. Bye bye.